Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido a este su programa Días de Elías con el pastor Elías. El libro de Jueces capítulo 9 nos habla de un pueblo, los Gabonaitas, que sutilmente engañaron a Josué. Hoy día vamos a hablar algo sobre el engaño y las sutilezas que Satanás, el diablo, usa para distorsionar y engañar a su pueblo. El engaño. Si hay algo que va a predominar en el tiempo del fin es justamente el engaño, la mentira. Y aquí Dios nos enseña algo que es importante. Cómo un líder tan prominente como Josué, que era el reemplazo de Moisés, que era el hombre que Dios había encargado a través de Moisés para repartir la tierra, un hombre ungido, un hombre visionario, un hombre que de los 12 espías, él y Caleb habían visto lo que los demás no habían visto. Eran los dos únicos seleccionados, por decirlo así, dentro de una tremenda gama de gente, que son los únicos que salieron de Éxodo y entraron a la tierra prometida. Los dos, los únicos. Y de entre los dos, Josué fue el que Dios encargó para repartir la tierra. Sin embargo, parece que 100% estaba concentrado, pero de alguna manera la sutileza de los gabonaitas le jugó una mala pasada. La palabra de Dios decía claramente que al pueblo de Israel tenían que llegar y exterminar a todo persona, todo pueblo que ellos encontraran. Esa era la realidad. Además también les dijeron que no tenían que hacer alianzas con nadie, no tenían que mezclarse, no tenían que juntarse, no tenían que hacer nada. La verdad que siempre Dios en ese sentido al pueblo de Israel le enseñó esa situación claramente. Respecto a la siembra, no podían sembrar multitudes de siembra en un pastizal, no podían hacerlo. No podían tampoco trabajar junto una mula con un buey. No podían, porque no podían hacer ese tipo de mezcla. Y respecto a la convivencia, Dios al pueblo le dijo que no tenía que hacer mezcla, no tenía que hacer alianzas con nada. Sin embargo, aquí vemos y veamos la sutileza que se vio aquí, la concentración de la obra que Satanás usó, la astucia que él usó para perforar, por decirlo de alguna manera, la vida presente y futura del pueblo de Israel. Y vea usted, es tremenda la situación, porque lo que ocurre es que los gabonaitas, que eran un pueblo que estaban en la inmediatez de donde iban el pueblo hebreo, sin embargo, ellos construyeron una historia, un relato muy bueno. Dice la palabra de Dios allí en Josué capítulo 9, versículo 4, dice: usaron de astucia, pues, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, entonces, usando la astucia, y fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y enmendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y de esa forma vinieron, y cuando llegaron a
a estar frente a Josué, dijeron que venían de tierra lejana y le pidieron claramente eso: queremos hacer alianzas con ustedes. Y le esgrimieron una razón muy poderosa. ¿Sabe qué? Tocaron el ego, tocaron esa autosuficiencia, y parece que también se dieron cuenta ahí de su complacencia, porque no estaban muy vigilantes, porque Josué le dijo: a lo mejor ustedes habitan cerca de nosotros, y ellos le dijeron: no, nosotros venimos de tierra lejana, y lo que nosotros queremos con ustedes, nosotros ser sus siervos. Y ellos, para corroborar tal situación, entonces quisieron ver y tocaron lo que ellos traían. Tocaron sus calzados, tocaron sus vestidos, vieron sus panes mohosos y dijeron para sí: efectivamente, esta gente vienen de tierra lejana porque sus zapatos están viejos, sus panes están mohosos y toda aquella situación. Y entonces dijeron: vamos a hacer alianza, y con sus príncipes prometieron no hacerle ningún daño, y formaron parte de sí. 3 días después, solamente 3 días después, cuando ya Josué había hecho la paz con ellos y celebró alianza con ellos, con los gabaonitas, concediéndole vida, y también juraron los príncipes de la congregación que no le harían daño, se dieron cuenta que esta gente no eran lo que su relato decía, sino que eran sus vecinos. Y ellos temían que le mataran, pero como ellos habían prometido delante del Señor que no le harían daño, entonces se produjo en medio de la congregación una murmuración muy grande. ¿Por qué? Porque estaban yendo en contra de la palabra del Señor. Y para no vulnerar su propio pacto, entonces ellos se ofrecieron para ser sus siervos, leñadores y aguateros, por toda la vida. Y aquí tenemos que sacar un par de lecciones que son importantes, porque toda mala decisión tiene sus consecuencias. Número 1, ¿por qué razón los hombres de Israel tomaron malas decisiones? Capítulo 9 de Josué, versículo 14, dice: y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. El gran pecado y el gran error de Josué y lo suyo fue que ellos anduvieron por vista y no por fe. Pudo más sus sentidos que su fe. Pudo más el poder del sentido, del ojo, de la mano, del tacto, del olfato, y porque vieron sus zapatos enmohecidos, viejos, sus panes enmohecidos, duros, y vieron todo eso y dijeron: sí, tienen razón. Sin embargo, lo que ellos tendrían que haber hecho y no lo hicieron fue que no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. En segundo lugar, sabe que la sutileza y la astucia de los gabaonitas fue que ellos acentuaron su énfasis en el ego de la gente. Dice: nosotros hemos oído de su fama y todo lo que se han hecho desde Egipto para acá. Le exacerbaron su ego. Le dijeron que eran lindos, que eran poderosos. Y entonces le quitaron sus defensas. Bajaron las defensas de ellos. Vea usted, consecuencia de toda esta situación. El libro de 2 de Samuel, capítulo 21, del 1 en adelante, nos dice lo siguiente: los descendientes de los gabaonitas fueron por largo tiempo espina en el costado de Israel. Lo que está pasando aquí, después en el libro de Samuel nos habla, porque se quedan finalmente ahí, son siervos, pero de ahí en adelante permanentemente fueron espinas en los costados del pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque tomó el pueblo de Israel, Josué y sus príncipes encargados tomaron decisiones sin consultar a Dios. Segundo, vieron y tomaron decisiones por lo que sus ojos veían, es decir, por vista y no por fe. Hoy día, que estamos viviendo en tiempos difíciles, Dios nos llama a
exacerbar, por decirlo así, y afinar nuestros sentidos espirituales. Dios en este tiempo nos llama a tener un alto sentido de discernimiento, un discernimiento espiritual más allá de lo que ven nuestros ojos. Hoy día nosotros podemos ver cosas que nos tocan las emociones y decimos, pero es que habla bonito, mire cómo se viste, es que parece. Los gabonaítas parecían, pero no eran. ¿Cómo poder nosotros distinguir entre lo que realmente es y no es? Tenemos que hacer justamente lo que no hizo Josué, consultar a Jehová. Cuando estamos delante de una decisión importante, trascendental, que implique la familia, que implique la congregación, que implique un paso en nuestro andar diario, no podemos tomar decisiones por lo que ven nuestros ojos, por lo que ven nuestros sentidos naturales. Siempre tenemos que tomar decisiones de acuerdo al consejo de Dios. Y aquí el consejo de Dios era claro e inmutable. No podía dejarse de lado. ¿Cuál era? No hacer alianzas con el pueblo al cual ellos iban a tomar. No hacer alianzas. Era lo importante, lo trascendental. Y ellos no solamente y sí hicieron alianzas, sino que además también los tomaron como sus siervos y permanentemente estuvieron con ellos. Como consecuencia de eso, fueron espinas en su costado siempre. Si hay algo importante que hoy día nosotros tenemos que tener es el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual porque siempre el enemigo va a tratar de ponernos piedras en el camino. Siempre. ¿Y cómo podemos nosotros prevenir toda esta situación? Primero, consultándole a Jehová. Segundo, considerando y tomando en cuenta el consejo del Señor siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de filo, y ella es la que nos alienta, la que nos avisora, la que nos ayuda a discernir. Ella es la infalible en toda la situación y no podemos dejarla de lado en ninguna circunstancia y ninguna situación. Hoy día los tiempos difíciles nos hablan y nos dicen que una de las armas predilectas del maligno es el engaño y la mentira. Recordemos que Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Y habla y nos dice que en el tiempo del fin aún a sus escogidos el enemigo tratará de engañar. Nos habla de que se viste como ángel de luz. Es más, Pablo dice en el Evangelio, dice, si un ángel viniera a exponernos un evangelio distinto del que te hemos expuesto, entonces el tal sea anatema. Y es más, finalmente Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si hay algo que en este tiempo tenemos que pedirle a Dios, es ese discernimiento espiritual. Segundo, consultar al Señor siempre por sobre todas las cosas, para no ser engañado por la sutileza y los artilugios y la astucia del maligno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendiciones. Dios nos guarde y nos bendiga siempre. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.